Le pido al equipo que nos grabe para ahora, con muchísimo gusto, saludar a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, escritor, periodista, aquí en Sin Censura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso, y estoy muy contento, Toño, porque fíjate que terminé ya un par de libros, porque ya hace mucho tiempo que no escribíamos literatura y hemos estado escribiendo, desvelados, trabajando, haciendo periodismo y escribiendo y leyendo, porque en esto no paramos. Quizá por eso me ve usted tan descompuesto. Hoy ni siquiera me rasuré, aquí se me ven mi barbita de náufrago, pero hemos estado al 100 trabajando y esperamos publicar este año un par de libros que tienen que ver con literatura, precisamente, mi querido Toño, porque no podemos seguir siendo presentados como escritores si hace años que no tenemos un libro. Entonces yo me opongo tajantemente a eso y hay que cultivar siempre todos los géneros literarios desde mi punto de vista. Estoy muy bien, mi querido Toño, ¿y tú cómo estás? También muy bien, pues me recuerdas a Ernest Hemingway, ¿no? Con la barbita, al contrario, ¿no? Tú te ves muy bien, querido Ricardo, y qué bueno que puedas aportar a la escritura en estos momentos. No puedo esperar para poder leer tu próximo libro, y bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de esto. ¿Cómo estoy? Estoy anonadado, estoy preocupado, no preocupado, pues de alguna otra forma jocoso ante, me siento pues tal vez con alguna condición de simple al ver a estos tres payasos que detentan la dirigencia de tres partidos que cómo le han hecho daño a México y hoy, bueno, pues están encaminados al peor de los sitios en el basurero de la historia, y me refiero por supuesto que a Alito Moreno, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, muy chucho de Jesús Zambrano, quienes en medio de del cinismo absoluto, pues ahora salieron a denunciar a los que en su momento pertenecieron a sus partidos y siendo militantes de sus partidos políticos, de sus partidos, cometieron pues una serie de circunstancias terribles. ¿Qué te parece que antes de que vayamos con tu tema exploramos los planteamientos que hicieron estos personajes sobre alguien que también es muy nefasto, muy abyecto, Erubiel Ávila? Tendrá por ahí don David los planteamientos que se hacen sobre Erubiel. Vamos a ver, escuchar, porque creo que de esto va el tema de Ricardo Sevilla. En el caso específico del exgobernador Erubiel Ávila Villegas del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de 1,365 millones de pesos, por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron, fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay en el Estado de México por más de 20,000 millones de pesos. Eso se ha dicho ahí en el Estado de México, pero formalmente está la denuncia penal de los recursos que están y que se han desviado en salud, en educación, y toda esa información es pública. Nuevamente vemos que Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos para trabajar por eso. No, qué cinismo, qué grueso, ¿no? Este tipo que pues en su momento se corrompió hombro con hombro, porque no hay que decirlo de otra forma, ¿no? Se corrompió hombro con Erubiel, ahora sale a hablar de la basura que llega allá a Morena, ¿no? La basura que tienen todavía ahí, querido Ricardo, ¿no? Así es, mi querido Toño. Este es un asunto que merece la mayor importancia, pero no porque en realidad la tenga, porque no cabe duda de que la política es un teatro del absurdo y estos personajes son sus protagonistas principales, sobre todo ahí en la derecha, donde estos sujetos que los acaba usted de escuchar, Alito Moreno en particular, parece haber leído a los exponentes más destacados de ese teatro del absurdo. Y es que ahora resulta que estos señores, que son los líderes del PRI, del PAN y del PRD, aliados para las peores estulticias, deciden volver
a las andadas otra vez, salen juntos como el trío Galaxia a decir con toda la pompa y el boato de los personajes del absurdo que van a ir con todo, a luchar contra la corrupción. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza, mi querido Toño? Porque usted está escuchando a Alito Moreno acompañado de Marco Cortés, de Jesús Zambrano, dijeron que van a acudir ante la Fiscalía General de la República y ante la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Para qué cree? Pues ya lo escuchó, para levantar una denuncia contra el corruptísimo exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Mira, Toño, los líderes del PRD acusan a Erubiel, como usted lo escuchó en voz de Alito. Hasta me da mucha risa porque digo, ¿cómo puede hablar de corrupción Alito siendo el personaje que es? Bueno, acusan a Erubiel de un presunto desvío por más de 1,365 millones de pesos. Bien, me parece perfecto que pidan que se investigue Erubiel. La gente necesita que haya transparencia y rendición de cuentas en todos los políticos, en toda la administración pública. Sin embargo, lo que me llama la atención y me parece sumamente paradójico es que los denunciantes Alito, Marquito y Chuchito tienen, al igual que Erubiel o más, una larga cola de señalamientos por los mismos delitos y más. Y yo le pregunto, ¿se imaginó usted alguna vez que unos sinvergüenzas iban a salir a perseguir a otros sinvergüenzas que eran sus aliados? Pues sí, ese día ha llegado y esa persecución entre corruptos e iguales, la verdad, mi querido Toño, yo solo la había visto cuando las ratas se corretean en las alcantarillas, pero como no quiero que haya confusión alguna, porque a lo mejor puede decir, oye, Sevilla, pero le vas a lavar la cara a Erubiel Ávila, no, para nada. Yo debo decirle a usted que la denuncia contra Erubiel Ávila me parece un paso en la dirección correcta. Sí, definitivamente este expriista que está viendo la menor oportunidad para colarse a Morena tiene muchísimo que responder ante la ley. Usted sabe perfectamente que Erubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México entre 2011 y 2017, pues tiene una larga lista de señalamientos porque durante su gestión enfrentó múltiples acusaciones de irregularidades en el ejercicio público. Yo recuerdo que de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, concretamente en la revisión de la cuenta pública 2017, más de 1,000 millones de pesos fueron mal utilizados en 8 vías, incluyendo, ¿qué cosa? Sueldos para personas fantasma, inexistentes, pagos excesivos en contratos, gastos sin justificación en el ámbito de la salud. De que hubo corrupción y desvíos en el sexenio de Erubiel, no nos vamos a engañar, eso no cabe duda. Lo que me parece irónico en todo caso, Toño, es que los líderes del PRI-PRD tienen un larguísimo currículum de antecedentes cuestionables, por decirlo menos. Usted recordará, para no ir más lejos, que Alejandro Moreno, Alito Moreno, ha sido acusado de utilizar fondos públicos para financiar campañas políticas. Usted mismo lo vio las residencias donde este señor vive o pasa el tiempo descansando. En su momento, también el gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación en contra de Alito por posibles delitos de tráfico de influencias, de desvío de fondos federales, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y de fraude fiscal. Usted recordará perfectamente los audios filtrados que dieron a conocer. No solamente fue Laida Sansores, porque comenzaron a salir por aquí y por allá actos de corrupción, descalificaciones a periodistas. Bueno, unos eran sus amigos. Un extorsionador, intentó extorsionar a un empresario, yo lo recuerdo perfectamente. Marco Cortés, el líder del PAN, vinculado a casos de nepotismo y corrupción en el estado de Guanajuato. Aquí mismo en Sin Censura hemos documentado varios reportajes que tienen que ver precisamente con estos
actos de corrupción, con este nepotismo, con estas tranzas del líder del PAN que ahora se desgarra las vestiduras y dice, voy junto con mi amigo Alito en contra de la corrupción. Jesús Zambrano, Toño, este líder del PRD que ha sido acusado de recibir sobornos de empresas privadas a cambio de favores políticos. No nos vamos a meter con el gusto desmesurado que tiene de la bebida y que lo podría vincular con otros borrachos políticos de ocasión. No, Jesús Zambrano ha sido señalado por dichos misóginos, machistas, apenas recientemente con Claudia Sheinbaum. Yo recuerdo que la llamó muñeca de ventrílocuo. Estos tres sujetos, Toño, no son precisamente unas blancas palomas. De hecho, son exactamente lo contrario. Unos personajes a los que difícilmente les confiaremos un costal de alacranes porque peligraría el pobre costal de alacranes. Lo cierto es que en este teatro del absurdo no podemos dejar de plantearnos una serie de cuestionamientos. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿podemos confiar en que la justicia en este caso se va a impartir de manera justa y equitativa cuando estos señores que están poniendo el dedo flamígero en contra de Erubiel también han sido acusados de lo mismo y de cosas peores? La justicia debe llegar, por supuesto que sí, pero no como golpe político. La corrupción es un cáncer que ha afectado a México durante años, durante sexenios, y aunque, insisto, la denuncia contra Erubiel me parece un paso en la dirección correcta, lo cierto es que todos estos personajes, Alito, Marquito, Chuchito, deberían también ser investigados. Lamentablemente, Toño, y lo digo con dolor, en nuestro país, nuestro sistema de justicia todavía tiene muchísimo que recorrer, un largo camino hacia la transparencia y hacia la rendición de cuentas. Esto me parece absurdo, que estos personajes salgan y digan y apunten con dedo flamígero que es que mi excuate era bien corrupto. Yo cuando trabajaba con él hacíamos tranzas de lo peor. Si van a ir por ese camino, como dicen aquí en mi barrio, Toño, hasta donde tope, y seguramente van a salir cosas muy terribles y muy tremendas. Ojalá, Erubiel, ya respondió Erubiel, pero ojalá que vaya más allá del golpeteo político y que se pongan a investigar las autoridades, tanto en la Fiscalía General de la República, que ha sido el elefante reumático, y también en el Poder Judicial, porque suponiendo, sin conceder que ahí en la FGR encontraran los delitos, pues iban a pasarle el caso o los casos al Poder Judicial. ¿Qué van a hacer en el Poder Judicial? Absolutamente nada, se tiene que modificar. Entonces esto, si no va más allá del golpe político, me parece simple y sencillamente desmesura, me parece simple y sencillamente el berrinche de unos cobardes que son corruptos y que dicen, bueno, el señor es corrupto, están lanzando piedras sobre su propia cabeza. No, y ¿sabes qué? Antes de que vayamos a las declaraciones de Erubiel, a mí me da la impresión de que es un círculo vicioso en cuanto a lo político se refiere, querido Ricardo, querido público consentidor. De lo más asqueroso. Y el caso de Erubiel Ávila es absoluto. Es una Erubiel Ávila que terminando su sexenio consigue hacerse de una senaduría y con lo cual pues evita enfrentar las consecuencias de sus actos gracias al fuero que obtiene con su senaduría, que representó muy bien, en la que representó muy bien al Partido Revolucionario Institucional casi que hasta el final, ¿no? Esa es la realidad. Lo mismo va a ocurrir con Alito Moreno, con Marco Cortés y con el muchucho de Jesús Zambrano. Esos tres sujetos evidentemente ya no les importa ni siquiera su partido ni la candidata, y quedó más que claro. Hablan nomás por hablar, tienen que poner su carota y de alguna otra forma entrarle a los catorrazos, inventarse lo de Erubiel, pero saben que no va. A mí me gustaría que, como bien dices, ¿no? Este es el inicio para que verdaderamente se le investigue a Erubiel Ávila y enfrente las consecuencias de sus actos, pero saben ellos que pues en esa se van a mantener en los fueros de la política, desafortunadamente, porque seguimos teniendo la figura espantosa de los diputados y senadores plurinominales por representación proporcional. En un ratitito más te voy a preguntar tu opinión sobre un personaje del que tú y yo hablamos hace unos 2-3 años, si no me equivoco. Pero bueno, el punto es que
esto se repite una y otra vez. Estos que acusan hoy a Erubiel Ávila, como bien mencionas, son los que también podrían ser acusados de una serie de delitos, que podrían verdaderamente enfrentar las consecuencias de sus actos, pero que se van a ir en la impunidad hasta donde puedan, gracias a lo que consiguieron en cuanto a candidaturas plurinominales por haber servido los intereses de la ultraderecha como ellos quieran, y en la próxima legislatura ahí los veremos, o simple y sencillamente no yendo a trabajar, disfrutándola, muy al estilo Carlos Romero de Champs, o muy al estilo este tipo de políticos, y nosotros mexicanos somos los que pagamos los platos rotos, todo porque no existe una reforma con la que podamos finalmente eliminar la figura de los plurinominales. Ahora sí, le pido al equipo que nos grabe porque pues tenemos que escuchar cómo muy enojado el exgobernador y según esto expriista, exgobernador del Estado de México, responde a las acusaciones de sus excompañeros de partido en medio de esta guerra que no se puede calificar de otra forma más que cuando la popó se encuentra con la caca. Qué risa, la verdad, lo que dijo Alito Moreno. Perdón, Malito Moreno. Quiero decir es que las cuentas de mi gestión están claras, transparentes. El que nada debe, nada teme, así que se investigue lo que sea necesario. Como podemos ver, cada día miles y miles de priistas se están yendo del PRI por esta mala dirigencia de Malito Moreno. Yo expreso mis condolencias a mis amigas y amigos del PRI, tan lejos de Dios y tan cerca de Malito Moreno, caray. Así que sepan que siempre contarán con su amigo y aquí estoy dando la cara y siempre para rendir cuentas. Y un favor muy grande, no olviden votar este 2 de junio por el verde. Puro verde. Puro verde, dice. Mire, para mí, querido Ricardo, querido público consentidor, Erubiel Ávila es el ejemplo de cómo es que muchas veces como humanidad erramos en la creación de las leyes. Cómo es que no podemos poner a la ley o al derecho por encima de la justicia nunca, porque incurrimos como humanidad una serie de pifias, de errores. Ahí están las leyes del apartheid en Sudáfrica, en Israel, en cuanto a los palestinos. Ahí están las leyes Jim Crow, acá en los Estados Unidos, que segregaron a nuestra sociedad durante tanto tiempo. Ese señor Erubiel Ávila en su momento intentó impulsar una ley para que pudieran encarcelar a los maestros que protestaban en contra de la reforma educativa de Peña Nieto, con tal de que los maestros que no iban a dar clases, quería que los encarcelaran. Obviamente esto no pasó, porque se hubieran enfrentado a sus derechos fundamentales. Pero, como bien menciona Ricardo, bueno, pues es el enfrentamiento entre lo peor de lo peorcito con lo peor de lo peor. ¿Tú qué opinas, querido Ricardo? Yo creo que estos personajes están tratando de sacar la mejor parte, cada uno desde su trinchera, y son personajes que están tratando de ocupar los últimos lugares de lo que queda de la tartajosa derecha. La derecha en este país va a pasar a segundo plano y lo vamos a ver, ya lo vimos en 2018, lo vamos a ver en 2024, y si las cosas marchan de esa manera, en las próximas elecciones ya no va a quedar absolutamente nada del PRI. Va a haber una memoria de un partido hegemónico que existió, que corrompió y que llevó al pueblo de México a que hubiera una revolución de las conciencias, a que se consolidara una transformación, y el pueblo de México ya no va a querer regresar a esos zampones. Ahora, hay en disputa los segundos lugares. Erubiel hizo una jugada ajedrecística. Porque ahora ya está del lado de la transformación. Y alguien podría decirme, oye, Sevilla, pero no está en Morena. Dejémonos de cuentos. Este personaje se fue con un partido aliado natural del PRI, el Verde Ecologista, pero el Verde Ecologista, que ha sido siempre y será durante toda su vida una rémora, hizo un convenio con el partido Morena. Entonces,
Ahorita él está ahí, no de brazos abiertos con Morena, pero es de esos personajes que están tras bambalinas. Ahorita está en el Verde Ecologista, pero eso significa que está aliado con Morena. Entonces eso es un personaje que hizo un movimiento estratégico. Erubiel no va a dejar de ser priista nunca, porque ser priista no es una cuestión de afiliación, es una cuestión de ideología, y esta ideología conservadora, neoliberal, de las grandes riquezas y de las grandes mansiones del grupo Atlacomulco y todo esto que estos personajes han hecho durante toda su vida política, no se puede quitar, no se quita ni con una lavada con sosa cáustica, no se quita. Entonces, Erubiel Ávila, yo no confiaría absolutamente nada como ciudadano, más allá de ser periodista, como ciudadano. Usted vea por qué el PRI perdió su principal bastión. El principal bastión del PRI era justamente el Estado de México. El Estado de México fue perdido. Va a haber, hay muchos priistas ahí todavía. El Estado de México, desde mi punto de vista, y a lo mejor caigo pesado, todavía no ha cambiado del todo. Se va a necesitar la administración de la maestra Delfina, pero se van a necesitar 2 o 3 o 4 o 5 administraciones más para que ese Estado olvide lo que fue el PRI, porque mucha de la estructura, los presidentes municipales, los regidores, las regidoras, pertenecen al PRI, y algunos se están cambiando de bando, pero no van a dejar de ser priistas nunca, y van a tratar de sacar tajada del presupuesto, van a tratar de picarle los ojos a la población. Ese es el PRI, y Erubiel Ávila, insisto, no es el caso tratar de lavarle la cara, porque es inlavable la cara, no es como ping-pong que le pueda lavar usted la cara con agüita y con jabón. No, es un personaje corrupto, y ahí están los señalamientos. Hay investigaciones muy formales, más allá de la que presentaron estos personajes teatrales. No, hay investigaciones muy claras sobre corrupción en la gestión de este personaje. Está la Auditoría Superior de la Federación, ha hecho señalamientos, usted revise las cuentas y ahí se va a encontrar. Pero por el otro lado, estos personajes son los menos indicados para poder hacer esa clase de señalamientos. Usted vio y escuchó todos los audios que Alito Moreno pues lo grabaron ahí, se dieron a conocer. El señor incluso extorsionaba o exigía que se extorsionara a los constructores allá en Campeche. Entonces, un personaje de esas características difícilmente va a tener credibilidad. Si el señor Alejandro Moreno Cárdenas sale y dice, voy contra la corrupción, no va a haber absolutamente nadie que le crea. No le creen ni su almohada. ¿Por qué? Porque sabe él perfectamente que es corrupto y está tratando de defender el último resquicio del conservadurismo, que en este caso es ese partido político que ya está dando las últimas, un partido político que hizo padecer a esta nación y que puede decir, es que creó las instituciones, es que creó el aparato sobre el cual ahorita está gravitando la sociedad mexicana. Eso es una mentira roñosa, una mentira del tamaño de un estadio, porque fueron las condiciones sociales las que iban exigiendo esos cambios. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la lectura, el derecho valga la redundancia, los derechos humanos. Todo eso se fue consolidando en un país que lo requería, pero era precisamente por el decurso del tiempo y por las necesidades de la población. Estos personajes lograron edificar esa estructura, pero apenas la edificaron, la corrompieron desde sus entrañas. Que no nos engañemos con ese discurso hueco, falso y tonto de que estos personajes crearon esas instituciones que hoy, de las cuales está gozando el pueblo de México. No es así, porque en todo caso ni siquiera las estamos gozando. Hay que reformar prácticamente la mayoría de las instituciones, Toño. Sí, y entre estas, bueno, pues las que, como bien mencionas, fueron creadas en su momento por el PRI, pero es que eso es hasta de locos mencionarlo.
pero sí, hay que estar, sí, yo creo que en un proceso de, híjole, de resurgimiento de México. Son los primeros 6 años de una transformación, pero vendrá mucho más trabajo que hacer. Y en ese tenor, querido Ricardo, te voy a compartir un tema y le voy a pedirle al equipo que nos grabe, que va a manera de reto hacia ti como un gran periodista que eres e investigador, un amante de los datos duros. Hace un par de años tú y yo revisamos, pues, si se le puede llamar así, las labores del supuesto diputado migrante que fue impuesto por el Partido Acción Nacional como un, pues vamos, diputado de representación proporcional, un sujeto que se identifica como Raúl Torres y que no solamente ha tenido expresiones muy agresivas en contra de los migrantes, por ejemplo, cuando fueron a protestar la visita de Xóchitl Gálvez a Nueva York, sino que ha tenido palabras muy discriminatorias en contra de miembros del equipo de Sin Censura, siendo diputado, ¿no? Imagínate. Este sujeto, pues, llegó a detentar su puesto de la noche a la mañana, precisamente gracias a esa representación proporcional, y hoy busca reelegirse. Hoy efectivamente tendría que estar compitiendo con otros candidatos a ese puesto, al puesto de diputado migrante, entre los que se encuentra el diputado también Alejandro Robles, que bueno, pues está también buscando ahí representar a Morena y a sus aliados. Te lo digo porque me encontré con una nota que data de el 4 de agosto del 2021, en la que se planteaba en la jornada, así lo hacía Ángel Bolaños Sánchez, que este sujeto pues incurrió en una farsa, ya que de ninguna forma pudo acreditar su condición como migrante en algún país, ¿no? Él estaría representando supuestamente a los inmigrantes de la Ciudad de México en varios países, específicamente acá en los Estados Unidos. Déjame te comparto parte de esta nota que publicó el miércoles 4 de agosto de 2021, hace ya varios años, Ángel Bolaños Sánchez de la jornada. Dice: Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputado migrante electo al Congreso de la Ciudad de México, tiene un contrato vigente en la Cámara de Diputados como asistente de la bancada del Partido Acción Nacional, con una remuneración de 31,000 pesos mensuales, lo que prueba que su actividad económica preponderante la desarrolla en el país, es decir, en México, y no como residente en el extranjero. Al exhibir los contratos que el panista ha firmado en el Legislativo Federal de 2017, excandidatas de los partidos Morena, de la Revolución Democrática y del Trabajo anticiparon que impugnarán la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que en la madrugada de ayer validó la elección y el triunfo del panista al desestimar esas y otras pruebas que presentaron para demostrar su inelegibilidad, disculpe usted. En cuanto nos sea notificado, vamos a ir a la siguiente instancia para la impugnación, anunció Sandy Choreño Rico, del PRD, en conferencia virtual con Verónica Puente Vera, de Morena, y el dirigente en Chicago del Frente Nacional de Inmigrantes, Carlos Arango, quien sostuvo que el tribunal validó una farsa pese a todas las pruebas que se han conseguido para demostrar que Raúl Torres no tiene residencia en Estados Unidos. Dice, en Nueva York, en las asociaciones nadie lo conoce. Bueno, lo conocimos en este término, esta es parte de la nota que publicaba La Jornada hace ya varios años, lo conocimos por sus expresiones muy violentas. El tipo es un energúmeno, en algún momento llamó al presidente López Obrador hipócrita, si no me equivoco, y cuando Vicente Serrano lo mencionaba en la mañanera, nos atacó diciendo que nosotros no éramos periodistas, discriminándonos, ya sabes, ¿no? A la de siempre, que éramos unos paleros, sin antes de investigar si teníamos algún tipo de carrera relacionada al periodismo, a la comunicación, o si habíamos trabajado en algún medio de comunicación corporativo. Bueno, hizo una serie de circunstancias ahí muy obtusas, como todo el energúmeno que es. Pero lo que más me llamó la atención es que durante las visitas de Xóchitl Gálvez a Nueva York, lo vimos ahí una y otra vez enfrentándose con la gente, burlándose de la gente que él quiere, pues que voten por él para reelegirse como, supuestamente
el diputado migrante en la Ciudad de México. Te lo quería plantear porque hace algunos años tú y yo platicábamos sobre este sujeto y sé que pues tú en todo caso puedes hurgar un poco en la información y revisar si verdaderamente este sujeto pues ha vivido como inmigrante en los últimos años. En su biografía asegura que su padre es un empresario peruano que pudo establecer algunas empresas en Los Ángeles y en Nueva York, que su madre es mexicana. Asegura que ha estudiado en universidades, me parece que hasta del Ivy League, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedaría a cuestionamientos si verdaderamente nos representa como paisanos acá en los Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo? ¿Aceptas el reto? Yo acepto el reto siempre, mi querido Toño. A mí me gusta mucho el ejercicio periodístico, me gusta mucho investigar y sobre todo personajes tan polémicos como este señor Raúl Torres, conocido también, por cierto, como Raúl Ricci. Él dice que es migrante, se necesita tener la cara dura para presentarse como este personaje lo hace. Yo creo que es un sujeto aprovechado. Hay esta información de que el papá en efecto es peruano, que él vino a México, concretamente a la Ciudad de México, cuando él tenía 5 años, pero entonces, ¿en qué momento vivió en el extranjero? Hay muchos mexicanos que han estudiado en el extranjero y no se presentan como migrantes. Este señor estudió Relaciones Internacionales, si no me engaño, en Europa, también estudió en Boston, en fin, un sujeto que ha tratado de decir que tiene una perspectiva sobre la migración y sobre los desafíos siendo migrante, pero él, ¿en qué momento ha sido migrante? Carlos Fuentes, el escritor mexicano, pues él nació en Panamá, su papá él trabajaba en el Servicio Exterior Mexicano. Entonces fue un día de viaje con su esposa y tuvieron a Carlos Fuentes, el escritor. Nació en Panamá, pero Carlos Fuentes siempre se presentó como un mexicano, no por el hecho de que haya nacido y haya tenido por cuna Panamá, se presentaba como migrante. No creo que este señor tenga el conocimiento de lo que ha sido vivir en un entorno multicultural diverso. No lo creo para nada. No creo que sea un ejemplo de integración y del éxito o fracaso que pueda alcanzar un migrante en una sociedad abierta. No lo creo. Yo creo que se agarró de ahí, de esta supuesta condición migrante, para que en un momento donde los diferentes gobiernos han estado mirando hacia sus poblaciones migrantes, dijeron, bueno, pues ahí me voy a colgar, porque voy a reflejar la diversidad, la pluralidad de la política y me voy a colgar de este asunto. Desde luego que acepto este reto, porque personajes de esta baja calaña me parecen terribles. Este señor no está a favor de la defensa de los derechos de los migrantes porque no los conoce de nada. Hay muchos mexicanos, insisto, que han estudiado en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, pero han vivido en una burbuja. Él no conoce los temas migratorios. De conocer los temas migratorios no se estaría burlando como lo ha hecho, porque es un tema muy complejo y se tiene que abordar con una perspectiva muy responsable. Y este personaje no lo está haciendo. ¿Dónde están sus políticas de promoción e integración? ¿Dónde están sus políticas de inclusión social en temas migratorios? Yo creo que este personaje es simple y sencillamente uno de los tantos trepadores que dijo, bueno, voy a ser visto como un migrante y se me va a ver como una garantía para poder abordar con éxito los múltiples desafíos que enfrentan los migrantes en este país. Y no es así. Yo creo que hay que investigar esas empresas del papá, a ver si es cierto que tiene esta génesis que dice tener, pero habrá que investigarlo con mayor profundidad y a riesgo de
parecer muy tajante, yo considero que un sujeto que ha hecho mella, que ha hecho burla de la propia población migrante, es simple y sencillamente un farsante. Pero esos dichos habrá que comprobarlos, mi querido Toño. Sí, hay muchas cosas. Fíjate que este artículo de hace ya varios años de La Jornada que firmaba Ángel Bolaño Sánchez planteaba que no podía definitivamente ser ni siquiera el candidato migrante porque estaba registrado como un asesor, un asistente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, que le pagaban en aquel entonces 31,000 pesos mensuales, lo que probaba su actividad económica preponderante en México, más no en el extranjero. Yo te digo, para nosotros como chilangos en el extranjero fue un golpazo. Yo me enteré de este sujeto hasta que comenzó a atacar a Sin Censura con comentarios discriminatorios. O sea, no sabíamos ni siquiera quién era nuestro diputado migrante, para pronto, ¿no? Y cuando nos empieza a atacar con comentarios discriminatorios, que nos damos cuenta de quién se trata, de la fichita que es, del sujeto que es. Y es cuando empezamos a revisar, pues, qué hay detrás de su candidatura, cómo es que llega, le digo, mediante la representación proporcional, lo cual, pues, a muchos de nosotros, los chilangos que vivimos en los Estados Unidos, y bueno, los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, nos parece infame que nos hayan impuesto, enjaretado, endilgado a un panista como nuestro diputado migrante, considerando que la gran mayoría de nosotros, pero para nada congeniamos con el PAN. Claro que hay muchos panistas acá en Estados Unidos, pero creo que la gran mayoría no lo es. Se han hecho las encuestas como deben de ser y la gran mayoría, es más, usted lo vio en estas visitas de Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos, allá a Los Ángeles, lo vio en el caso de Nueva York. ¿Cuánta gente no fue a protestar a esta señora? Esa es la realidad. Por eso es que se tienen que revisar este tipo de candidaturas. Y especialmente hoy, que nos estamos fijando, por supuesto, que en las elecciones a la presidenta de México, a las elecciones a ciertas gubernaturas, a presidencias municipales, a ambas legislaturas, querido Ricardo, pero nosotros, que somos tan participativos como mexicanos en los Estados Unidos, no estamos ni siquiera enterados de que vamos a poder votar sobre un candidato migrante, sobre un diputado migrante, una figura que vaya que lo luchamos en muchas trincheras, el obtener esa parte, y no estamos enterados de que a lo mejor nos pueden volver a enjaretar un tipo que viene simple y sencillamente a burlarse de nosotros, Ricardo. Sí, en este momento hay que vigilar mucho las candidaturas que se dan en todos los partidos políticos. Hay que vigilar quién está representando o quién pretende representar a la población y cuáles son sus cartas credenciales, porque nos vamos a encontrar con timadores y con farsantes que van a estar a la orden del día, con personajes que dicen vivir o tener su residencia en tal o cual lugar y que nos damos cuenta de que no han vivido ahí nunca, no conocen las necesidades de la población, de la regiduría o de la presidencia municipal o del estado o en el caso de la Ciudad de México, de las diferentes alcaldías, personajes que viven en otra demarcación y que dicen yo he vivido ahí toda la vida y no es así, no conocen las calles, no conocen el mapa, no conocen las necesidades de la comunidad, pero van a tratar de, y por eso decía yo que lamentablemente el entorno político está lleno de personajes trepadores, pero también personajes que representan el absurdo. Y estos personajes le han hecho mucho daño a la política mexicana. La política en general es un tema muy, muy interesante, pero no cualquier persona puede ser político. ¿Por qué? Porque ser político requiere de una sensibilidad especial. Lamentablemente han sido muy pocos los políticos en la historia de este país que auténticamente tienen una formación política y tienen el deseo, el ahínco de ayudar a la población a que cambie su entorno social, su entorno económico, su entorno cultural. No tienen ese ánimo. La mayoría, y duele y punza decirlo, tienen el deseo de enriquecerse, de comprar casas, de comprar autos, de formar parte de una élite, de tener poder, y eso hace que mucha gente
rechace la política porque diga tajantemente, es que todos los políticos son iguales, precisamente porque ha habido una larga tradición súper perniciosa que tiene que ver con este tipo de personajes trepadores. Entonces, ahí hay que poner mucho ojo, sobre todo la población. La población es la que decide al final del día por quién va a votar y por quién no, a qué partido político le va a dar su respaldo o a qué personaje le va a dar su respaldo. Hay que hacer un análisis muy profundo, porque decir todas las personas de Morena o todos los perfiles de Morena son buenos porque provienen de ese partido político, no, pues si no se trata de una unción, o todos los perfiles panistas o todos los perfiles del PRI son buenos porque lo dice Loret, no, tampoco. Hay que hacer un juicio y ese juicio ya tiene que ser personal y tiene que venir acompañado de un análisis profundo. ¿Quiénes son estos personajes que se están presentando como transformadores? A ver si es cierto, cuál es su historial, y no porque diga Rommel Pacheco, es que yo ya me arrepentí, es que sí le di de puñaladas al corazón de la democracia de este país, al pueblo de México, pero ahora ya me arrepentí y ahora quiero ayudar al pueblo de México. No, hay que ser muy conscientes con estos votos, hay que ser muy responsables porque vamos a colocar a personajes ahí que pueden ayudar muchísimo a la transformación de este país, pero también podemos colocar a personajes que nos arrepintamos el día de mañana. Entonces tiene que ser un juicio muy sereno, con datos duros, para que podamos en el momento en que nos encontremos en la urna, tomar la mejor decisión, no solamente para mí, no solamente para mi familia, sino para todo el país, mi querido Toño. Sí, exactamente. Es absolutamente necesario que pensemos a futuro y que estemos conscientes de que vamos a votar no solamente por presidenta para la República, sino por una serie de circunstancias que podrían cambiar el futuro de nuestras vidas, de nuestras familias. Querido Ricardo, pues ahí quedó la invitación para que hagamos esta investigación. Por cierto, que además al rato estaremos entrevistando a uno de los candidatos a la Diputación Migrante, Alejandro Robles, estará conectándose con nosotros en un ratitito más. Mientras tanto, querido Ricardo, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Querido Toño, público memorioso, le pido por favor que mire, habiendo tantos perfiles auténticamente migrantes, pregúntenle a Toño Ruiz por qué se encuentran en Estados Unidos, pregúntele a toda la gente que nos está viendo, o pregúntese por qué está ahí, en qué sexenio llegó, por qué, cuáles fueron sus motivaciones, qué está haciendo allá, si quería estar aquí. Hay condiciones de seguridad, hay condiciones de salud, hay condiciones económicas, hay condiciones laborales que se estén dando en este país. ¿Por qué se fue? ¿En qué sexenio? ¿Fue el del PRI? ¿Fue el del PAN? ¿Con Peña Nieto? ¿Con Calderón? ¿Con Fox? ¿Con Zedillo? ¿Con Carlos Salinas de Gortari? Pregúntese eso y entonces ahí va a tener su respuesta. Síganme por favor en mis redes sociales, en X, antes Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y estoy muy pendiente a la información. Claro que sí, pues ahí tiene usted a nuestro querido amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, muy pendiente siempre de la información con su público memorioso. Y